Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuántos pusieron en práctica la tarea de anoche? De hablar en primera persona singular. Y no me digan que no son gramáticos y no saben lo que es primera persona singular. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Tuvieron oportunidad hoy de usarlo? Muy bien. Bueno, perfecto. Hay que ponerlo en práctica, cueste lo que cueste, porque no va a venir fácil. Cuesta bastante. Muy bien, estamos en la página 12, esperando terminar esta noche. Y también la segunda tarea era de terminar la página 12 y la mitad de la página 13. Y yo espero poder correr por lo menos esa página y media que ustedes ya habrán leído las Escrituras y quizás, espero por lo menos que hayan respondido, porque no tenemos tiempo de leer todos los pasajes que figuran aquí en nuestro bosquejo. Hablando de la comunicación honesta o sincera, que sin la honestidad en la comunicación no puede haber buena comunicación. Tenemos que ser honestos, especialmente en familia. No puede haber engaños, mentiras, ni nada por el estilo. Y muchas veces en consejería tengo que escuchar las palabras cuando un cónyuge está hablando o el otro cónyuge está diciendo, no, esa es mentira. No puede haber comunicación cuando hay mentira. Entonces, inciso A, lea las siguientes referencias para ver si la comunicación es sincera. Es decir, que el que está hablando no haya ocultado nada. En Primero de Reyes 18 tenemos un diálogo, primeramente entre Elías y Abdías, los versículos 7 y 8, y luego Elías con Acab, el rey. Muy bien, los que leyeron esos pasajes en Primero de Reyes, ¿qué contestaron? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿A quién se está refiriendo cuando se contesta sí? Muy bien, a Abdías, a Elías, y Elías a Acab. Pero de Acab, acusando a Elías, no. Tú eres la culpa de todo. Y claro, Elías tenía que aclararlo. No, tú eres. Muy bien, entonces sí y no, depende cuál de los tres, ¿verdad? No es trampa, pero solamente algo para discutir. Primero de Samuel 1, 9 a 18, tenemos la historia de Ana tratando con Elí, el sacerdote Elí. Y Ana, ya llorando porque es estéril, no tiene hijo, y ahí la amargura de su corazón está saliendo. Muy bien. Entonces, Ana estaba descubriendo todo o no? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que entendió Elí? Estaba borracha. Ajá. Entonces, otra vez, podría ser sí para Ana y no para Elí. Primero de Samuel, el capítulo 15, tenemos Saúl, cuando tenía que ir contra los amalecitas y limpiar la tierra de los amalecitas.
Pero volviendo, Samuel le encuentra y Saúl dice que ya he cumplido todo lo que Dios me había pedido. Mentira, ¿verdad? Mentira. Entonces Samuel dice, pero el balido de estos animales acá. Ah, bueno, la gente, el pueblo. ¿Y Samuel dijo la verdad? Sí, dijo la verdad, Samuel. Dios te ha rechazado. Saúl no. Ahora el cuarto caso, Génesis 27, es el caso de Rebeca con Jacob. Cuando Rebeca le dice a Jacob que Isaac, el papá, quiere bendecir al hijo mayor, Esaú. Entonces Rebeca le dice a Jacob, bueno, vamos a preparar todo y tú vas a llevar la comida a papá y vas a recibir la bendición. Y por poco ya. Y bueno, Jacob, no, mamá. Yo tengo la piel lisa y mi hermano, no, es un peludo, es tremendo. Bueno, ¿sí o no? Rebeca estaba encubriendo. Jacob parece que estaba diciendo la verdad, pero estaba siguiendo la manipulación de su madre, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿dijo Rebeca la verdad? No. ¿Cuál fue el sentido verdadero de Rebeca? Encubrir. ¿Por qué? Tenía miedo a Isaac. Sí, hubo miedo. Y la próxima pregunta, ¿cuál fue la razón o excusa que dio? Las hijas de la tierra. No soportaba más las mujeres del país, porque Esaú se había casado con 2. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿hablamos nosotros la verdad? ¿Lo que sentimos? ¿O lo que queremos que el otro oiga para protegernos? Depende. Lo que me conviene más. Pero no es lo que debemos hacer. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios que debemos hablar la verdad en amor. Pero no se olviden hablar la verdad y de esas 2 palabras en amor. La blanda respuesta quita la ira. Tenemos que pensar primero antes de hablar. Muy bien, otro ejercicio, la letra B. Escoger las palabras claves que tienen que ver con la comunicación en Proverbios 15, 16, 17 y 18. Algunos de ustedes se van a dar cuenta de que esos 4 capítulos para mí son muy importantes. Creo que los he mencionado cada noche, ¿verdad? Muy bien. Y los que lo leyeron en 15:1, que nuestras palabras sean blandas. Muy bien. 15:7, que sean sabias. 15:26, que sean limpias. 16:1, ¿de quién procede la respuesta? De Jehová, de Dios. 16:32, se manifiesta el espíritu o el control de uno. El espíritu o el control de uno. 17,
20, 27 y 28 habla ¿de qué? Ahorrar palabras y produce sabiduría. Es tan interesante que el concepto que escribió o que presentó Salomón va totalmente en contra a lo que piensa el mundo. El mundo piensa, el que habla más es el más sabio. Salomón dice, no, ese es el necio. Aun cuando el necio se calla la boca, se piensa ser sabio. O la gente piensa del necio que es más sabio. Entonces, si quiere aparentar ser sabio, 18:13, hay que pensar primero, pensar primero y responde con palabras escogidas. Pensar primero o piensa primero y responde con palabras escogidas. Esas son mis propias palabras de lo que dice Proverbios 18:13, que es al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces hay que escuchar primero, hay que pensar primero y luego responder. 18:17. Hay que escuchar otra vez. Hay que escuchar primero. Porque dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Yo mayormente es 13 y 17, yo se lo digo a los varones, pero no a las mujeres, porque muchas veces es el varón que quiere responder primero, pero si quiere aparentar por lo menos o ser sabio, entonces él va a escuchar primero, ¿verdad? Entonces, ahí 18, 17, escucha primero. El que escucha primero no sale hablando necedades, porque el que habla primero está hablando, el otro está escuchando y va a saber cómo responder, porque está escuchando primero. Pero nosotros mayormente queremos hablar primero, pensando quizás que no nos van a dar oportunidad. Pero no, tenemos que escuchar primero. Y después podemos responder con sabiduría. Y 18:21 sabe que hay poder en las palabras, poder en las palabras. El doctor M.R. DeHaan, que ahora está con el Señor, él ha dicho, mantenga siempre sus palabras suaves y dulces, porque algún día los va a comer, porque van a volver. Y mejor que sean palabras dulces y blandas. En la página 13, Proverbios 16, ahora estamos enfocando un solo pasaje de los 4 capítulos. 16, 20 a 30. Y anoche leímos la mayoría de esos versículos. Inciso A, fíjese en las características del sabio y del entendido. 16, 20. Hallará él bien y es bienaventurado. 16, 21. Es llamado prudente. Y la palabra prudente aquí quiere decir que es la virtud que hace prever y evitar las faltas y los peligros. Habla de buen juicio, cordura o
pensando equilibradamente, la templanza o el dominio propio y la moderación. Especialmente el versículo 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Versículo 21 también, la dulzura de palabras aumenta el saber. Y la versión de las Américas dice, y aumenta la persuasión. 16:22, es manantial de vida. Y capítulo 18, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. 16:23, añade gracia a su manera de hablar. 16:24, panal de miel son los dichos suaves que afectan y producen suavidad al alma y medicina para los huesos. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿por qué no expresarse suavemente, con palabras blandas, suavidad en la manera de hablar? ¿Por qué no? Porque no estamos acostumbrados. Porque lo que aprendimos cuando éramos niños es el que grita más fuerte gana. Y eso es mentira, es un mito. Es un mito. El que sabe controlar sus emociones y el tono y volumen de su voz es el que gana. Haga la prueba. Sí, no, pero mi hijo es muy rebelde. Pero cuanto más gritamos a nuestro hijo, tanto más rebelde se pone. Y no va a responder. No. Yo me acuerdo un profesor que tenía en la universidad, en uno de los cursos más secos y aburridos que he tomado en mi vida, estadística. Bueno, pero ese profesor, desde la primera palabra que pronunció de la primera clase hasta la última palabra de la última clase, nunca subió el tono de su voz, el volumen de su voz. Yo no digo que era monótono, no. Cada palabra que él dijo tenía significado. Yo no aprendí mucho de estadística, pero yo aprendí la manera de controlar a una clase. Increíble, ese hombre. Todos los estudiantes prestaron atención. Bueno, más o menos por la mitad del curso nos avisó que iba a faltar una clase, porque tenía que estar en Miami, Florida. Y nosotros estábamos en Missouri. Y claro, enseguida preguntaba, ¿y por qué? Y él dijo, escribí un artículo sobre una manera nueva de calcular las estadísticas. Y hay un psicólogo en Miami, Florida, que me está desafiando. Y tenemos que tener un debate en un auditorio grande de una de las universidades en Miami. Y después, en el break, todos los estudiantes estábamos hablando, ay, pobre profesor, porque él no sabe levantar la voz, él no sabe gritar, él no sabe defenderse. Bueno, él se fue, y cuando volvió la siguiente semana, ahí estábamos todos los estudiantes esperando que él llegara. Cuando llegó, sin que él hablara ni una sola palabra, profe, ¿cómo salió? Él dijo, muy bien. ¿Cómo? ¿Pudo defender su teoría? Sí, claro, sin ningún problema. Y así lo contestó.
Era increíble, increíble. La lección que yo aprendí era, no hay que levantar la voz. Me contaron la historia de un maestro de sexto grado. Sexto grado en Norteamérica ya tienen 11, 12 años de edad, que justo los más enérgicos de los niños, adolescentes. Cuando ese maestro para la primera clase llegó, no alzó la voz, no, empezó a enseñar y dijo, no voy a gritar, ustedes van a escuchar y van a aprender. Y bueno, los muchachos me dicen, este ya lo vamos a bajar muy pronto. Él siguió enseñando. En la tercera clase, el tercer día, los estudiantes se dieron cuenta, este hombre habla de verdad. Él no va a levantar su voz, él no va a gritar. Y si nosotros vamos a pasar el grado, vamos a tener que escuchar y aprender. Y eso es lo que pasó. Salomón tiene razón. El que puede controlar y dominar sus emociones es más fuerte que el que toma una ciudad. Haga la prueba en casa. Yo era muy gritón, pero después cuando aprendí esta lección, demasiado tarde, bueno, nunca es tarde cuando el dicho es bueno, dicen, pero ojalá que hubiera aprendido la lección anteriormente, pero no levanté la voz después. Y las cosas anduvieron mucho mejor. El ambiente en el hogar era mucho más agradable. Entonces, los hijos responden también a papá o a mamá. Muy bien, inciso C. Hay un camino que parece derecho al hombre, y ese es gritar, enfatizar, buscar palabras fuertes, dominar. Pero, ¿cuál es su fin? Muerte. Muerte de relaciones. Muy bien, el inciso C. Sin la honestidad no puede haber comunicación abierta y completa. Efesios 4, siguiendo la verdad en amor. Hablad verdad los unos con los otros. 2 Corintios, el capítulo 1. Lo leí, pero no me acuerdo ahora qué dice. 2 Corintios 1, 17 a 20. Ahí está. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y luego en 1 de Samuel 3:17 es el caso de Samuel que estudiamos anoche. Entonces, sí o no, pero no sí y no. Está diciendo Pablo de que tiene que haber honestidad en la expresión, sinceridad. Tenemos que decir lo que pensamos, pero no pegar rodeos por ahí, no dar dobles sentidos. Y vamos a ver el caso en 1 de Samuel, el capítulo 20. 1 de Samuel, el capítulo 20. Y una vez más, casi debemos leer todo el pasaje, y quizás sería mejor. Voy a leer todo el pasaje, los primeros 15 versículos.
Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Muy bien, ahí está la historia. Ahora, vamos a investigarlo, analizando el caso. Inciso A, 1A, la honestidad emocional. ¿Cuáles son las emociones que expresaron en el versículo 1? ¿Cuáles son las emociones que tenemos en el verso 1? Muy bien, hay preocupación. ¿Qué más? Hay temor. Muy bien, hay temor. Puede haber ansiedad, pero hay otra cosa ahí. ¿Qué hay? Intriga, ¿ok? Miedo. Hay confusión. También hay confusión en el corazón de David. Muy bien, el versículo 3. ¿Cuáles emociones hay en el verso 3? Intranquilidad hay.
Bueno, hay intranquilidad en David, puede haber tranquilidad en Jonatán. Pero hay más. ¿Ok? Hay temor, sigue el temor todavía. Hay el afecto entre ellos dos. Y hay desconfianza en el corazón de David en cuanto al padre de Jonatán. Hay una desconfianza ahí. Muy bien, no leímos el versículo 41, podríamos leerlo ahora. Y luego que el muchacho se hubo ido, usted se acuerda que Jonatán mandó la flecha más allá del muchacho. Esa fue la señal. Si yo digo que la flecha está más allá, David, hay que correr. Si digo que la flecha está más acá, entonces todo está bien, puedes regresar. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. ¿Qué emoción hay ahí? Hay afecto. Amor de amigos, hay fidelidad, hay aprecio, hay un dolor porque se van a separar. Duele porque 2 amigos íntimos se tienen que separar. Entonces hay dolor, hay tristeza, podríamos decir también. Muy bien, hay honestidad emocional entre los dos. Hay también la honestidad o la verdad que se expresa el uno al otro. Volviendo al versículo 3 otra vez. ¿Qué es lo que expresó David? La última frase, digamos, del versículo 3. ¿Qué está expresando? Está expresando temor, pero está hablando la verdad. Eso es lo que él en verdad siente en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que él está pintando, digamos? Gráficamente está hablando, y muchas veces, hermanos, conviene buscar una ilustración o algo gráfico. Por ejemplo, yo me acuerdo a una mujer en consejería, cuando ella me dijo, yo me siento como una bota vieja embarrada, tirada en el rincón. ¿Cuál es el cuadro? ¿Qué es lo que están captando? De lo peor, desprecio, abandono, rechazo, frustración, todo aquello se capta. Y el marido la usa cuando necesita, cuando está saliendo y está lloviendo afuera y hay barro. Ahora, no todas las personas pueden describir su estado emocional con algún cuadro así, pintarlo así. Tampoco todas las personas pueden interpretar esos dibujos. Pero bienaventurada la pareja o la familia que puede usar esos gráficos, esas maneras de describir sus emociones, porque muchas veces transmiten el sentir, la emoción, la verdad en una forma no solamente descriptiva, pero una forma mucho más exacta. Y la otra persona puede verlo y sentirlo.
Haga la prueba. Haga la prueba en casa. Yo muchas veces en consejería, yo pregunto o pido que me ilustren, que me describan cuál es su sentir. Porque a veces no encuentran la palabra, pero me pueden describirlo como soy como una nubecita ahí en el cielo y soy la única nube en todo el cielo. Soledad, soledad, no hay ningún otro. Entonces, haga la prueba, eso es lo que está diciendo David. No hay más que un solo paso entre mí y la muerte. ¿Dónde estamos ahora? Inciso B, los versículos 10 a 12. Bueno, la verdad expresada es que es el juramento, es el voto hecho entre los dos y el plan que van a llevar a cabo. Es el plan que van a llevar a cabo. Muy bien, de 10 a 12. Inciso 6, se hicieron pedidos. Tengo que correr porque tengo que terminar esta página antes del break. Se hicieron pedidos el uno al otro, versículos 5 al 8, 10 y 15. Respondieron con promesas o pactos. Es decir, David pidió que Jonatán le diera el permiso para esconderse en el campo. Y hermanos, podemos hacer esto en la familia. Pedir, pero depende cómo se pide. Muchas veces demandamos en vez de pedir con ternura. Se pusieron de acuerdo y después impartieron la seguridad. Versículo 10. Inciso D. Hay una entrega total el uno al otro. Es decir, no guardaron secretos, se descubrieron y no hubo engaños. Versículo 4 del capítulo 20. Lo que deseare tu alma haré por ti. ¿Qué es? Fidelidad incondicional. Una oferta incondicional. Versículo 8. Haré o harás pues misericordia. ¿Con quién? Tu siervo. David está presentándose a Jonatán como el siervo, en humildad. En humildad. El respeto hacia Jonatán. Jonatán es el hijo del rey. Aunque David sabe que él va a ser rey. Y Jonatán también lo sabe. Pero David todavía toma esa posición de siervo. Y el versículo 42, ahí está el cumplimiento. Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces es el cumplimiento del voto, y se despidieron. Sí, en confianza se despidieron. E inciso E, hay humildad en el verso 13. Y si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Yo no cumplo con mi palabra, que Dios me mate. Eso es lo que está diciendo. Y el versículo 41, vemos la humildad de David, que se inclinó 3 veces ante Jonatán.
David podría haber exigido a Jonatán, porque ambos sabían que David o que Samuel había ungido a David como rey. Jonatán ya lo sabe acá, porque Jonatán dice que cuando él suba al trono, que no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y esa es la base del trato de David con Mefiboset más adelante. El único que quedaba de la casa de David. Y David devolvió todo lo que pertenecía a Jonatán. Lo puso en manos de Mefiboset, y Mefiboset comió a la mesa de Jonatán el resto de su vida. Muy bien, vamos a dejarlo ahí para la próxima hora. Vamos a tomar un descanso.